Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Hoy es 13 de junio y nuestro primer comentario necesariamente tiene que referirse a la paz. El mundo está ardiendo en guerras. Nuestro Papa Francisco solía hablar con frecuencia de una tercera guerra mundial por etapas, digamos, no oficialmente declarada, sino fragmentada, pero de hecho tercera guerra mundial. Y la verdad es que existen muchos indicios, ¿no?, de que ese análisis pues está aconteciendo. Esta mañana hemos tenido noticia que a lo largo de la noche ha acontecido un ataque de Israel a Irán, un ataque muy amplio en muchos lugares del territorio de Irán, incluida la capital Teherán. El gobierno israelí ha dicho que ha querido atacar lugares neurálgicos del plan de nuclear de Irán. Justifica sus ataques diciendo que no quiere que Irán se pueda armar nuclearmente. Esa es su justificación. Claro, el asunto está en que Israel sí está armado, sí tiene armas nucleares. También justifica su ataque diciendo que Irán no hace caso a las resoluciones de Naciones Unidas. Claro, el asunto está que Israel no hace caso tampoco a ninguna resolución de Naciones Unidas. En España hay un refrán que dice, es un refrán que habla de esto, ¿no?, sobre ese criticar a los otros lo que tú también estás haciendo. El refrán es: le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Claro, ciertamente vemos que todo vale cuando se pretende justificar la violencia. Cualquier argumento, ¿no?, es un agarradero, pero obviamente el fin no justificará nunca los medios, y es verdaderamente preocupante este ataque a Irán, que además, pues según ha declarado el gobierno de Netanyahu, no es sino un primer paso en una guerra abierta. Frente a ellos también ha hablado, también esto se suma a los ataques al Líbano, los ataques a Cisjordania, además también de la guerra abierta en Gaza. Entonces, si a esto le sumamos la guerra en Ucrania, si a esto le sumamos las guerras también que están en curso en África, la verdad es que estás el mundo ardiendo, que diría Santa Teresa de Jesús. Y llevamos un mes escaso del inicio del pontificado del Papa León XIV, pero creo que en ese mes él ha dejado patente su prioridad por la paz. En el inicio del pontificado, el 8 de mayo, él saludó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, invocando la paz del resucitado y pidiendo desde el balcón, en esa primera comparecencia, una paz desarmada, desarmante, humilde y perseverante. Esas fueron sus palabras. Una paz desarmada, desarmante, humilde y perseverante. Porque eso de que si quieres la paz prepara la guerra,
Eso, a los hechos nos remitimos, ¿no? Quienes justifican, ¿no?, pues el recurso al rearme para poder sostener la paz, luego pasa lo que pasa. Repito las palabras del Papa León XIV en su primer discurso, ¿no? Una paz desarmada, desarmante, humilde y perseverante. Este llamamiento inicial marcó el tono de su magisterio. A lo largo de este mes enfatizó la reconciliación y el diálogo, ¿no?, como pilares fundamentales. Durante su primera bendición dominical, el 11 de mayo, llamó a evitar una tercera guerra mundial fragmentada, haciéndose eco de las palabras de su predecesor, el Papa Francisco. Pidió una paz auténtica, justa, duradera para Ucrania. También pidió la liberación de presos y el retorno de los niños a sus familias en Ucrania, además de el cese el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los secuestrados y la entrega de ayuda humanitaria. En su primera audiencia general, el 21 de mayo, el Papa expresó su dolor por la situación en Gaza, donde niños, ancianos, enfermos sufren hambre, renovando su llamamiento para permitir ayuda humanitaria y poner fin a las hostilidades. Insistió a los fieles en que rezásemos el rosario por la paz, buscando, atención a esto, desarmar los corazones, que tiene esta expresión, tiene tela, como se dice popularmente, ¿no? El Papa se ha ofrecido como mediador en conflictos internacionales, afirmando el 14 de mayo en redes sociales que pondrá todos sus esfuerzos para que se extienda la paz y que la Santa Sede está disponible, ¿no?, para facilitar encuentros. Y en su misa de entronización, el 18 de mayo, ante 200.000 fieles, delegaciones de 150 países, llamó a superar el odio, la violencia, los prejuicios, promoviendo una Iglesia unida, levadura de unidad y de fraternidad. Es decir, que en su primer mes como Papa, del 8 de mayo al 8 de junio, el Papa León XIV ha insistido en una paz, en la paz de una manera recurrente. Y además, no solamente en lo que a los conflictos armados se refiere, sino también ha insistido en la paz de la vida cotidiana, la familia y el trabajo. O sea que su pontificado, que con solo un mes, ¿no?, de vida, se perfila como un esfuerzo continuo por promover la reconciliación global y la unidad dentro y fuera de la Iglesia. Ojo, dentro también, porque si no vivimos esa reconciliación dentro de la Iglesia, difícilmente nuestras palabras hacia afuera pues van a tener capacidad profética, ¿no? Por lo tanto, comenzamos este programa de Sexto Continente, que quiere ser una reflexión a la luz de la revelación desde la doctrina social católica sobre la situación en la que vivimos, pidiendo la paz. Y para ello hace falta desarmar los corazones. ¿Cómo se desarman los corazones? Bueno, algo de ello, ¿no? Algo de esto espero poder también comentar en el programa de hoy, que Nuestra Señora de la Paz nos conceda la gracia de ser instrumentos de paz, de poder activamente, ¿no?, desarmar los corazones, para que así, ¿no?, en medio de esta situación tan compleja, tan terrible, en la que siguen, ayer mismo murieron 60 palestinos más, ¿no?, en la Franja de Gaza, con los ataques que se continúan produciéndose. La mitad de esos 60 que murieron fueron en los lugares en los que se está repartiendo la escasa ayuda humanitaria que llega, y cuando se acercan a recibirla, pues reciben ataques y muchos de ellos están muriendo. Ayer en concreto 30 palestinos fallecieron cuando estaban recogiendo los alimentos, escasos alimentos que han podido entrar en la Franja de Gaza. Santa María de la Paz, ruega por nosotros. Concédenos ser instrumentos de la paz de Jesucristo. Haz de nosotros, Señor, instrumentos de tu paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta
@obispo Munilla. En Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube enticonfio.org. En la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también tenéis acceso a los programas de Sexto Continente y además también tenéis acceso a la emisión en directo de este programa por el canal de televisión 24 horas En Ti Confío. Bueno, pues vamos adelante en este programa en el que vamos a ofrecerlo pidiéndonos que podamos con nuestra oración, con nuestro ofrecimiento personal, contribuir, ¿no?, a desarmar los corazones, decíamos. Bueno, quiero hacerme también eco de algo que está sin duda alguna, como voy a intentar también demostrar, lo que está en la base, es uno de los elementos causantes determinantes de la violencia. Y me refiero al fenómeno de la corrupción. Voy a hablar un poco del fenómeno de la corrupción en España, porque también hoy es un día tremendo, ¿no? En los medios de comunicación españoles pues tenemos servidas muchísimas noticias, ¿no?, que hacen, o sea, nos estremecen al ver cómo la corrupción está instalada en la vida pública y claro, se tapa hasta que de repente salen episodios que nos dejan helados, ¿no?, diciendo, pero bueno, pues este nivel de corrupción es el que existe, ¿eh? ¿O qué pasa? ¿Que únicamente se han desatado los poquísimos casos que existen? ¿O estos casos que se han destapado en el fondo son indicativos de cómo está la cosa? El fenómeno de corrupción en España, también quiero hacer referencia al fenómeno de corrupción en Colombia y al fenómeno de corrupción en Israel. La corrupción, fijémonos bien, la corrupción tiene tres elementos, tres resortes para corrompernos, ¿no?, que son el dinero, el placer y el poder. Son esos los tres elementos desde los cuales se corrompe el corazón del hombre, ¿no? Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Entonces, en la situación en España, a la hora de ver cómo acontece, cuáles son los elementos más determinantes de la corrupción, dinero, placer o poder. Claro, vemos lo que está aconteciendo en España. Pues ayer la noticia era pues cómo se han hecho públicos informes de los servicios de policiales de la Guardia Civil, en los que se saca a la luz porque habían recibido permiso por parte de los jueces para llevar adelante escuchas telefónicas y bueno, ahí ha salido pues corrupción, con una corrupción potentísima del secretario de organización del Partido Socialista, pero también previamente habían salido de algunos ministros que han estado muy cercanos al presidente de gobierno. Entonces, claro, de repente vemos que el entorno del presidente de gobierno está lleno de casos de corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde han nacido estos casos de corrupción? ¿Dinero, placer o poder? Y vemos que las tres cosas están íntimamente unidas. Vemos como es patente que el dinero, pues en ese continuo recurso a buscar, ¿no?, beneficios económicos a cambio de concesiones de obras, etcétera, y favores a empresas a cambio de mordidas de dinero, como se dice popularmente, ¿no? Bueno, pues es una constante. Pero también está ligado al placer, porque en todas esas corrupciones que van saliendo a la luz pública, vemos también que se están ligadas a la prostitución, a la droga, al alcohol. Y también hemos visto episodios increíbles como que determinadas prostitutas que se convierten como en damas de compañía de los corruptos, bueno, pues son beneficiadas, incluso se les
se les coloca en empresas públicas sin que trabajen nunca, pero tienen sueldos en empresas públicas y nos quedamos perplejos. Pero quizás, fijaros bien, la clave más determinante es la del poder. Es verdad que la corrupción del dinero, a través del dinero y del placer, pues quizás sea, ¿no?, la más evidente, pero la más latente, o sea, la que es incisiva, la que está abajo del todo, la que lo determina todo, yo creo que es la corrupción del poder. El aferrarse al poder por encima de todo, caiga quien caiga, el no tener la capacidad de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, dejemos paso a quien tenga que venir, pues que hable el pueblo de España, convoquemos unas elecciones. O sea, el aferrarse al poder por encima de todo, quizás sea de esas tres, ¿no?, resortes, dinero, placer, poder, sea el más determinante. Vamos al caso de Israel. Y en el caso de Israel, del cual, por cierto, no se habla suficientemente, yo creo que también es un caso digno de reflexión. Porque, claro, hablamos mucho de Benjamín Netanyahu y cómo incluso la Corte del Tribunal Internacional ha pedido para él la detención. Hay una orden internacional de detención de Benjamín Netanyahu y también al mismo tiempo otra orden de detención de búsqueda y detención de los responsables de Hamás, pues por crímenes de guerra, ¿no? Esas órdenes están dadas por tribunales internacionales, pero quizás de lo que no se habla tanto es de que como cuando estalla, ¿no?, hace ya año y medio, pues aquel ataque, ¿no?, aquel ataque de cruel, inhumano de Hamás, que entran aprovechando pues una falta de seguridad increíble, entran y matan, secuestran en total a 1.200 personas. Cuando comienza, ¿no?, en ese momento una guerra abierta que lleva ya pues más de 60.000 palestinos muertos en los bombardeos, niños, mujeres, etcétera. Claro, algo que es importante subrayar es que Benjamín Netanyahu, él estaba en una situación en Israel a punto de sentarse en el banquillo por 3 casos de corrupción. Se les llama, ¿no?, popularmente conocidos como los casos 1000, 2000 y 4000. Son 3 casos judiciales. El primero, el caso 1000, está ligado a la recepción de regalos lujosos, de joyas, etcétera, por valor de cientos de miles de shekel, regalos lujosos por parte de empresarios millonarios, ¿no? Claro, el asunto está a cambio de qué. Pero bueno, el caso 2000 es bastante más grave, porque ahí lo que se investiga es que Netanyahu habría negociado con el editor de un diario para obtener una cobertura más favorable a cambio de limitar la circulación al diario rival. Como diciendo, a ver, si tú hablas bien de mí, yo perseguiré a tu diario competencia, al periódico que es tu competencia. Y el tercer caso, que es el más grave, el que llaman caso 4000, bueno, pues es un caso en el que Netanyahu tiene que sentarse en el banquillo porque como primer ministro había favorecido a un grupo de telecomunicaciones, económicamente le había favorecido a cambio de una cobertura positiva de las noticias, diciendo, tú hablas bien de mí y yo económicamente te doy subvenciones. Entonces, claro, Netanyahu estaba a puntito de sentarse en el banquillo y con indicios, vamos, bastante sostenidos de escuchas, de cosas, y si no hubiese sido por la guerra, probablemente estaría en la cárcel. Entonces, claro, el que en este momento él haga esa apuesta, pues vamos a por, ¿no? Claro, la guerra
ha paralizado todas estas investigaciones judiciales. Todos los procesos judiciales han sido paralizados. Entonces, cuando alguien sabe que le espera el banquillo o la cárcel y sabe que si sigue adelante con la guerra todo eso queda olvidado, pues que eso es un peligro tremendo. Con lo cual dice uno, entonces, de esa tríada dinero, placer, poder, ¿cuál es la más peligrosa? Pues yo diría que el poder, que el poder. Y vamos a Colombia, porque también tenemos muchos oyentes allí, y estos días estoy recibiendo muchos correos electrónicos de colombianos en los que dicen, rece por nuestra patria, rece por Colombia. Allí se ha vivido el atentado contra Miguel Uribe, que se continúa en una situación gravísima, y rezamos por él, por su recuperación. Y entonces dice uno, ¿y qué hay detrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el resorte último de la corrupción en países como Colombia? Hombre, y obviamente en un lugar como Colombia, cuando fundamentalmente, ¿no?, pues es el narcotráfico, pues el que ha sido el detonante último de todas esas, ¿no?, de todas esas luchas intestinas, pues uno dice, pues aquí es el dinero, ¿no? Es el dinero y es el placer, la droga y el dinero que genera. En este caso parece que es el placer y el dinero el que lo genera, pero fíjate por dónde, que enseguida aparece el poder, porque claro, si se trata de narcotráfico, ahí lo que pesa es el placer y el dinero, pero enseguida aparece el poder que es el de ser más poderoso que las otras mafias, tener el control, ¿eh? Los grandes, como el caso de Escobar, etcétera, ¿no? Los grandes capos de la droga, curiosamente, cayeron en manos, ¿no?, en manos de la justicia por motivo de la vanidad, porque comenzaron, ¿no?, a cometer el error de que yo en mi fama doy entrevistas, hago una película, porque me comienza a tentar, tengo todo el dinero que quiero, tengo todo el placer que quiero, pero quiero ser famoso, quiero tener poder, quiero tener... Y curiosamente en los cárteles de la droga, al final el poder, la fama, acaba siendo también verdaderamente dirimente. ¿Quién es el que tiene el control último? ¿Quién tiene el poder, no? Bueno, pues volvemos a la secuencia de Pentecostés. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Frente a esta tríada, dinero, placer, poder, nosotros optamos por los valores evangélicos, que son pobreza evangélica, la cruz, el sacrificio y la humildad. Esa es la triple respuesta a esa tríada de la corrupción. La pobreza evangélica, la austeridad de vida, el sacrificio, la renuncia frente al placer y la humildad y el abajamiento frente a la tentación del poder. Es la única manera de cambiar el mundo, señores. Eso es desarmar los corazones, con esa expresión del Papa León XIV. Todo lo demás es yo y yo y yo. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Y antes de avanzar con el siguiente tema, vamos a continuar con esa peregrinación a las 7 iglesias de Roma que tenemos iniciada, pero recordaréis que os dije que en nuestra diócesis se estaba preparando para el final de este mes, para el día 29 de junio, que es el domingo siguiente a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la consagración de nuestra diócesis al Corazón de Jesús. Ese día, precisamente el 29 de junio, se clausura el año jubilar con motivo de las 350 años de las revelaciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, pues recordaréis que puse un primer avance del himno
que se está que ha sido que se está elaborando, porque estamos en elaboración de este himno. Os puse una primera maqueta del himno. Bueno, tenemos algún avance más. Tenemos un avance más en el que se han introducido violines, etcétera. Y bueno, voy a ir compartiendo con vosotros cómo se va diseñando un himno al corazón de Jesús, y lo compartimos en este momento. Corazón de amor eterno, manantial de redención, ven y reina en nuestra iglesia, hazla fiel la sumisión. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Herido estás por las culpas, mas respondes con amor. Con tu sangre nos rescatas, nos revistes de perdón. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Guarda en ti a tus ministros, que reflejen tu verdad, y su entrega sea signo de tu amor y tu unidad. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bendice a nuestras familias, que sean luz en su hogar, escuela de fe sencilla, donde tú puedas reinar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Continuamos esta edición del programa de Sexto Continente y tenemos pendiente, que estamos ahí sin concluir, esa peregrinación a las 7 iglesias de Roma. Hemos dedicado en 2 programas anteriores, hemos iniciado esa catequesis, lo recuerdo brevemente. Se trata de una tradición piadosa iniciada por San Felipe Neri en el siglo XVI,
para que los peregrinos que llegan a Roma, y os recuerdo que estamos en un año jubilar, aquí hacemos una peregrinación virtual y visitamos 7 iglesias de Roma. Es un recorrido de unos 20 kilómetros. Entonces la costumbre es pues hacer en cada iglesia una catequesis, y entre las diversas tradiciones, pues una es la de hacer una catequesis en cada una de las 7 iglesias sobre uno de los dones del Espíritu Santo, ligándolos a un pecado capital y a su virtud contraria. Bueno, pues así vamos adelante en esta catequesis. Quien quiera, yo como pude hacer esta peregrinación con unos jóvenes en el año de San Sebastián, en el año 2018, si entráis en la página web en ticonfio.org y en el buscador buscáis San Felipe Neri, allí aparece la visita a las 7 iglesias. Pero bueno, yo aquí de una manera más concisa y ordenada voy haciendo esta explicación. Habíamos comenzado la peregrinación en San Pedro del Vaticano. Allí hicimos la catequesis sobre el don de sabiduría, que es el que nos permite vivir la humildad que vence a la soberbia. Luego pasamos a San Pablo de Extramuros y allí reflexionamos sobre el don de consejo, que nos permite vivir la virtud de la generosidad para vencer la avaricia. Luego pasamos a San Juan de Letrán, donde meditamos el don de ciencia, que nos permite vivir la virtud de la castidad para vencer la lujuria. Luego pasamos a Santa María la Mayor, donde meditamos sobre el don de piedad, que nos permite vivir la virtud de la paciencia para vencer la ira. Bueno, y ahora llegamos a San Lorenzo Extramuros, y allí vamos a meditar sobre el don del temor de Dios, que nos ayuda a vivir la virtud de la templanza y a vencer la gula. Entonces, ¿y esto cómo se une? ¿Cómo se une eso del temor de Dios con la gula? ¿Qué tiene que ver eso del temor de Dios con la gula y la templanza? Vamos a verlo. La templanza es la capacidad de ponerse límites, es la capacidad de abstinencia. Si no tenemos la capacidad de ponernos límites a nosotros mismos, no somos libres. No somos libres, ¿no? La mayor libertad es la capacidad de autoobligarnos, decía Chesterton, ¿eh? Los enemigos de nuestra libertad son interiores, nuestras pasiones desbocadas. Es verdad que las pasiones tienen resortes exteriores, la publicidad y bien, pero el primer enemigo de mi libertad es mi pasión desbocada, es interior, ¿no? En cualquier caso, es clave tener conciencia de la existencia de los enemigos de nuestra libertad. Cuando uno tiene una confianza ingenua en sí mismo, esto le va a conducir al fracaso seguro. O sea, dicho de otro modo, si bien es cierto que un exceso de miedo nos bloquea y nos impide avanzar, también es cierto que la ingenuidad, la ausencia de un temor razonable, pues hará imposible la santidad. O sea que estamos llamados a superar el miedo y la ansiedad, convirtiéndolos en respeto a Dios. Miedo no, pero respeto sí. Como dice el dicho, ¿no? Todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de la misericordia de Dios. O sea, no tengo una falsa seguridad en mí mismo, ¿no? San Agustín utiliza una imagen muy bella para explicar el temor de Dios. Fijaros qué imagen. El temor es la aguja que hiere, pero pedagógicamente lleva el hilo, arrastra el hilo, que es el amor, que da fuerza y belleza al tejido. En el tejido se quedará finalmente el hilo y no la aguja, pero para que entre el hilo tiene que entrar la aguja por delante. En resumen, cuando la gula, la incontinencia nos arrastra y nos quita la libertad, el santo temor de Dios será la aguja
para introducir el hilo de la templanza, que nos permitirá experimentar el amor de Dios, que nos da la gracia para superar las esclavitudes, ¿no? Viviendo en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, así está ligado el santo temor de Dios a la templanza y a la lucha contra la gula. Y así entendemos, por ejemplo, por qué rezamos el acto de contrición. Que, por cierto, nos estamos olvidando de rezarlo, Por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, prometo firmemente nunca más pecar. A ver, esto es unir el santo temor de Dios a nuestra, o sea, unir la contrición y la atricción. Unir ambas cosas, ¿no? Entonces, pues el santo temor de Dios nos ayuda a luchar por el autocontrol y contra la gula, porque la gula pues ha sido un pecado capital de todos los tiempos, pero hay que reconocer que en el momento presente alcanza unas características alarmantes, porque en el momento presente ya casi la frontera con las adicciones es una frontera que está difuminada, ¿no? ¿Cuántas adicciones hay? Es que el pecado de la gula casi ya se confunde con las adicciones. Adicciones pues, en el comer, beber, drogas, sexo, juego, iPhone, vamos, móviles quiero decir, redes. Entonces, que es una herida muy seria, ¿no? La de la falta de autocontrol. Porque una de dos, o yo soy el piloto de mi vida o soy arrastrado, ¿no? Y ante esa realidad de nuestra fragilidad, como pues la gula parece que nos quita la libertad, ¿no? Hay dos tipos de reacciones. Una, la de la autojustificación, que es huir para adelante. Yo soy libre, hago lo que me dé la gana ya. Tú haces lo que te mande tu gana, que es una tirana y te tiene atrapado. Pero claro, a veces uno, para no reconocer la realidad, no reconocer que la gula me tiene atrapado, hago una reivindicación de libertad libertaria para tapar la realidad, que es que eres esclavo. Esto es bastante típico, es esto, Pero también existe obviamente otra reacción, que es el reconocimiento humilde, que me falta libertad, que la libertad es una gran batalla y que tengo que emprender esta batalla. Señor, dame la gracia de poder librar la batalla por la libertad, por mi libertad interior. Y nadie es libre mientras que no reciba el don, mientras que no ejercite la capacidad de decirle no a sus pasiones. Entonces, la templanza pues es un regalo, es una virtud importantísima para poder adquirir el autodominio, el señorío sobre nosotros mismos en esa capacidad de abstinencia, ¿no? Y es una gran batalla, requiere ejercitarse la mortificación, el sacrificio, la abstinencia, y que es muy importante para poder llevar la batalla de la templanza, fijarse en pequeñísimas batallas, o sea, en pequeños logros, valorar mucho lo pequeño, para vencer las grandes paradojas, ofrecer pequeñas renuncias. Ante los demás igual no haré proezas, pero pequeñísimas renuncias para ejercitarse en la templanza. Pero, como decimos, esta virtud necesita de la ayuda del don de Dios. Necesitamos de un don del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas son débiles, y entonces necesitamos el don del santo temor de Dios, que nos da el sentido de la trascendencia, nos da el sentido de caer en cuenta de que lo importante es buscar la voluntad de Dios. Yo estoy llamado a desear, buscar, amar, abrazar, adorar la voluntad de Dios. Entonces, Señor, dame el santo temor de Dios, la conciencia de que yo soy una criatura que estoy llamado a amar al Creador. Dame el santo temor de Dios para ordenar ese desorden interior que tengo con la gula, ¿no?
tener claro que todo lo que sea apartarse de Dios es un fracaso absoluto. Y entonces dame el santo temor de Dios. No es que yo le tenga miedo a Dios. No. A lo que le tengo miedo es a vivir sin Dios. Porque curiosamente no dice santo temor a Dios. Dice santo temor de Dios. No le tengo miedo a Dios, sino tengo miedo a apartarme de Dios. Entonces ese santo temor me parece muy importante. Entonces estamos en una crisis de paternidad, en una crisis de autoridad tremenda. Vamos como pollos sin cabeza y nos falta sentido de trascendencia, del santo temor de Dios. Bueno, seguimos caminando. Vamos adelante, salimos de San Lorenzo Extramuros, vamos por las calles de Roma. Venga, siguiente, a por la siguiente basílica. Y la siguiente es Santa Cruz en Jerusalén, en la que se custodian las reliquias de la Pasión. Llegamos allá. Os aseguro que como hagáis esta peregrinación, como le hicimos nosotros el mes de agosto, os vais a enterar de lo que es el Ferragosto, que le llaman en Roma. Menudo calor, pero bien. Pero como os dije la vez pasada, hay abundante agua fresca. Llegamos a Santa Cruz en Jerusalén y allí vamos a la siguiente meditación. Meditamos en el don de entendimiento. El don de entendimiento que es el que nos permite vivir la virtud de la caridad y luchar contra la envidia. Y entonces va la pregunta de siempre. A ver, ¿y cómo se unen estas tres cosas? Especialmente, ¿cómo se une eso del don de entendimiento para luchar contra la envidia? Y para fortalecer la caridad. ¿Esto cómo se une? A ver, intentamos explicarlo. El don de entendimiento nos permite conocer tanto a Dios como a su creación, desde la luz de la revelación. En los evangelios se dice, ¿no? Se les abrió el entendimiento. Se les abrió el entendimiento. Por ejemplo, a los discípulos de Maús se les abrieron los ojos, se les abrió el entendimiento, comprendieron las Escrituras. A ver, es que conocer a Dios es también conocer a los demás. Es conocernos a nosotros mismos. Es descubrir que los demás son un don de Dios. Es maravillarte del plan que Dios tiene para ellos. No solo maravillarte del plan que tiene contigo, que también, sino también maravillarte del plan que Dios tiene para los demás. Descubrirlos no como tus competidores, sino como tus compañeros de camino, que te ayudan a llegar a la meta. Por eso, claro, este es un don de entendimiento que me ayuda a luchar contra la envidia. Contra la envidia. O sea, nos desenmascara la envidia. El prójimo no es mi enemigo, no es mi competidor, es un don de Dios que me ayuda. Y esto nos permite ejercitar la virtud de la caridad, que es el nuevo mandamiento del amor, ¿no? Entonces, claro, atentos a esto, porque es que detrás del pecado de la envidia se esconden muchas cosas, eso de ver en los demás competidores, en vez de ver dones de Dios. La envidia esconde complejos, falta de autoestima. Alguien decía, ¿no?, que los silencios del envidioso están llenos de ruidos. Sí, están llenos de ruidos, son sus complejos, sus faltas de autoestima. En realidad, la envidia suele señalar las virtudes del envidiado y también señala los defectos del envidioso. Eso es lo cierto. La envidia engendra tristeza, sufrimiento, desánimo. Claro, convierte nuestra vida en una competición entre acomplejados. Eso es lo que hace la envidia. Es una estrategia de Satanás que, entre otras cosas, nos lleva al aislamiento. Porque, claro, primero yo me creo autosuficiente y luego además siento a los demás como competidores. Pues todo eso me lleva a aislarme.
Satanás procura que nos quedemos solos para devorarnos. Y entonces por la envidia, lo tiene fácil, porque la envidia me lleva al aislamiento y al aislamiento. Entonces, señores, contra la envidia, caridad fraterna, descubrir en los demás los dones de Dios. Lo mejor de la creación es el prójimo. A ver, repito esto, ¿eh? Lo mejor de la creación es el prójimo. Cuidado con preferir la naturaleza a mi prójimo. Cuidado con decir lo mejor de esta vida es mi perrito o mi gatito. Que no. Yo no puedo preferir la naturaleza a mi prójimo. La caridad fraterna es clave. Y la caridad fraterna no se tiene con los astros, o con la naturaleza, o con las mascotas. No, la caridad es con el prójimo. Entonces, estamos llamados a descubrir a Cristo en el prójimo, y eso nos ayuda a tener. Pero como nos cuesta, porque tenemos que reconocer que nos cuesta amar, tenemos que vencernos a nosotros mismos, siendo amables con los demás, etcétera, etcétera. O sea, el ejercicio de la caridad fraterna es una batalla interior. ¿Cómo nos cuesta? Pues entonces, señores, pedimos el don de entendimiento, porque digamos, el don del Espíritu Santo permite vivir esa virtud. La virtud de la caridad fraterna, para vencer la envidia, necesita de la ayuda del don de entendimiento, capacidad que nos da el Espíritu Santo para tener la intuición, para conocer la verdad de Dios y la verdad de la vida. Conocer y amar a nuestro prójimo tal y como Dios le conoce y le ama. Bueno, vamos adelante, que estamos ya cansados porque son 20 kilómetros, ¿eh? El Giro delle Siete Chiese, esta peregrinación de las 7 iglesias, son más de 20 kilómetros y llegamos a la última, San Sebastián Extramuros, que está muy vinculada a los mártires cristianos y a las catacumbas. Llegamos allí y pedimos el don del Espíritu Santo. Nos falta el último, que bueno, yo los he ordenado según una de las tradiciones, pero que es cierto que este orden que he llevado yo de cómo repartir los 7 dones en las 7 iglesias puede hacerse en órdenes distintos, ¿eh? O sea, no es que este orden que yo estoy llevando esté instituido, no, se puede hacer por otras, vamos, reordenarlo, pero bueno, como le hemos llevado, hemos dejado para el último momento el don de fortaleza, que nos permite fortalecer la virtud de la diligencia para vencer el pecado capital de la pereza. Nos falta la pereza. Ya sabéis que la pereza también antes de los primeros siglos no se hablaba de pereza, se hablaba de acedia. Luego hubo hay una transformación en la que finalmente se tradujo acedia por pereza. Pero bueno, yo creo que es una simplificación un poco empobrecedora. Pero bueno, pecado capital de la pereza. ¿Cómo se une el don de la fortaleza? Yo creo que aquí en este caso se entiende mucho más fácil, ¿no? Como el don de la fortaleza, el don del Espíritu Santo nos permite vivir la virtud de la diligencia para luchar contra la pereza. El don es la fortaleza, la virtud es la diligencia y el pecado capital a vencer es la pereza. Bueno, lo primero que hay que subrayar, que como todos los dones del Espíritu Santo, Jesucristo vivió también este don de la fortaleza en grado máximo. Por ejemplo, pues en el huerto de los olivos, donde él abraza la voluntad del Padre, afrontando y superando el pánico del instinto humano de supervivencia. Bueno, pues admiramos a Jesús y en Jesús vemos lo que el don de la fortaleza puede hacer, y lo vemos también en los mártires, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo han tenido esa valentía? ¿Cómo es posible que los mártires en el momento del suplicio hayan tenido fortaleza? Pues porque han recibido un don del Espíritu Santo, el don de fortaleza.
El don de fortaleza, claro. Sin ese don del Espíritu Santo no es posible. No es porque tú seas un machote. No es por tu fuerza de voluntad. Es por un don del Espíritu Santo. Yo he contado algunas veces una anécdota de mi infancia. Yo hice la primera comunión con 6 añitos, madre mía, y recuerdo que, claro, nos habían hablado de los mártires y que, claro, cómo les tiraban el fuego a San Lorenzo, y claro, yo estaba maravillado con aquello, ¿no? Estaba diciendo, pero esto, yo soy capaz de eso, yo no soy capaz, y me acuerdo que diciendo si yo soy capaz o no soy capaz de sufrir el martirio, me acuerdo que encendí una cerilla a ver si aguantaba, y claro, y como no aguantaba, me acuerdo que cuando me fui a confesar, que yo que sé qué añitos tendría 7 años o así, me acuerdo que le dije al confesor, que era un jesuita, el padre Alba, le dije que no era valiente, porque no era capaz de soportar el dolor, ¿no? Y entonces cuando le conté lo que había hecho, yo creo que aquel hombre se reiría conmigo, Augusto se reiría conmigo, y me dijo, mira, tú no juegues, ¿no?, a ser mártir. Tú, cuando Dios te pida algo, ya te dará el don de fortaleza. Porque el don de fortaleza no es tuyo, es Dios el que te lo da. Y tú en cada momento lo que tienes que hacer es lo que te toca hacer, ¿no? Entonces, claro, pues vemos la historia de los mártires y decimos, pues esto es lo que hay. O sea, ellos han recibido el don de fortaleza. Ahora, aquí la clave está en que entendamos que detrás de la pereza, como he dicho antes, se esconde la acedia. Y la acedia es, claro, no meramente la pereza de la voluntad, ¿no?, sino que por acedia o acedía, que se suele decir de las dos maneras, significa un poco la atonía de la vida, el desenamoramiento. Claro, cuando uno se desenamora, entonces le pesa el cuerpo. Y entonces su voluntad no gobierna sobre sí mismo, ¿no? Pero claro, es muy importante entender que para luchar contra la pereza, contra la acedia, hay que alegrarse de la vida, hay que vivirla en plenitud. No se puede estar arrastrando la vida. Entonces, finalmente, si tú no tienes alegría de vida, si tú no estás enamorado, entonces la acedia es la que se instala y con ella la pereza, claro. Solemos achacar la pereza a una cuestión de mera voluntad, pero en realidad está implicado todo, no solo la voluntad, está implicado mis ideales, mis ilusiones, mis esperanzas. Eso con respecto a la acedia se veía con más claridad. Parece que la pereza únicamente es cuestión de voluntad. No. Es cuestión de falta de enamoramiento de mis ideales, ¿no? Hay una divisa de los jinetes que se suele referir a las escuelas de equitación, que se dice, ¿no? Lanza tu corazón por encima del obstáculo y tu caballo irá a buscarlo. Como que, a ver, si tú vas montado en el caballo y tienes que hacer pues unos saltos de obstáculos, como tú no lances tu corazón por delante, el caballo va a acabar, tu cuerpo, tus fuerzas van a acabar estrellándose contra el obstáculo, porque no has lanzado tu corazón por delante. Bueno, es una imagen bonita. Entonces, necesitamos de la virtud de la diligencia para luchar contra la pereza. Y la virtud de la diligencia es efectividad, entrega decidida, pero también fervor, estar enamorado de la vida. Porque no es cierto eso de que querer es poder, no. Hay que confiar en la gracia, saber que Dios está contigo y no te va a dejar solo, que no te va a pedir nada que no te haya dado ya. La lucha por ser diligentes y eficaces no hay que conjugarla con la conciencia de la propia debilidad e inutilidad, ¿no? Bueno, somos débiles, no sabemos frágiles, pero por eso pedimos el don de fortaleza.
El don de fortaleza es necesario porque la perseverancia supera nuestra capacidad humana. De hecho, San Pablo dice, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Si yo no soy confortado por el Espíritu Santo, no puedo, no podré. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es mentira que querer es poder. No, necesito el don del Espíritu Santo para fortalecer. Bueno, pues este es, queridos hermanos, ¿no? el último de los dones. Hemos hecho el recorrido por esas 7 iglesias, ¿no? Lo hemos dividido en los 3 últimos programas de Sexto Continente, pero como os he dicho, pues si uno va a la página en ticonfio.org y allí en el buscador teclea San Felipe Neri, allí le aparecerán la grabación en vídeo y en audio de esas catequesis que hicimos en esas 7 iglesias de Roma. San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Lorenzo Extramuros, Santa Cruz en Jerusalén y San Sebastián Extramuros. Tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.